Bueno, chicos, nuevamente buenas noches. ¿Me escuchan fuerte y claro? Sí, señor, ahí lo Sí, listo. escuchamos. Sí, Ok, señor. perfecto. Bueno, estuve verificando los trabajos de los que los enviaron en términos generales muy bien, algunas cosas, alguno que otro trabajo con un punto no resuelto. Recibí mensajes de algunos de ustedes inquietos por algún punto del Packet Tracer, pero en estos Packet Tracer de este primer capítulo, no se preocupen mucho porque son cosas que vamos a estar repitiendo constantemente. Donde sí no nos puede quedar ninguna duda, ahorita que entremos al capítulo 2. Allí sí, porque ya allí vamos, aunque vamos a ver cosas que vamos a estar repitiendo constantemente, ya estamos viendo cosas de la configuración como tal de la red. Entonces son temas que deben quedar bien claros. Pero todavía de este no se afanen mucho. Los que no me lo han enviado, por favor recuerden que deben enviarme. ¿Vale? Entonces, avanzamos desde el punto 161. Si pueden, abran ese punto del material, ábranlo junto conmigo y vayamos siguiéndolo. Con eso, cuando haya que hacer actividad o resolver temas, lo pueden hacer sin estar buscando en el material de manera apresurada. Entonces, un minuto para que abran el material en ese punto, el 161, y damos inicio. Listo. 161, arquitectura de red. Las clases anteriores hicimos una introducción acerca de lo que son las redes, los tipos de redes, eh, su clasificación de acuerdo al tamaño, vimos cosas importantes como quién administraba las redes, etcétera, etcétera. Vimos los componentes de una red. A partir de este capítulo vamos a ver lo que está relacionado con la arquitectura de la red, es decir, con el diseño de una red. Ya sabemos que tiene dispositivos finales, dispositivos intermediarios y tiene medios, que son los que permiten comunicar los dispositivos finales a los dispositivos intermediarios. Sabemos que tenemos redes LAN, que normalmente son de cobertura pequeña, es decir, una red LAN o red de área local cubre una oficina, una empresa, un campus universitario y generalmente está administrada por una persona o una única organización. Vimos las redes WAN, que son redes o redes de área amplia, que son redes que cubren una ciudad, varias ciudades y el mundo entero inclusive a través de Internet y que se caracterizan porque son propiedad de múltiples corporaciones y están administradas por múltiples entidades diferentes. Vimos que la red WAN por excelencia es Internet, que es la interconexión de diferentes redes WAN. Vimos cómo había diferentes modos de conexión, hablamos del DSL, hablamos de la banda ancha inalámbrica, hablamos de diversas metodologías de conexión. Ahora vamos a hablar de la arquitectura, cómo se diseña eso, qué características debe tener una red, ya sea LAN, ya sea WAN, sea la red del tamaño que sea. Entonces, arquitectura de red. Y nos dice el material. ¿Alguna vez ha estado ocupado trabajando en línea solo para encontrar que el internet se cae? Como ya sabes, internet no se cayó. Acabas de perder tu conexión con internet. Es muy frustrante con tantas personas en el mundo que dependen del acceso a la red para trabajar y aprender.
es imperativo que las redes sean confiables. Y esta es una característica fundamental de nuestras redes. En este contexto, la confiabilidad o fiabilidad significa más que su conexión a Internet. Este tema se centra en los cuatro aspectos de la confiabilidad de red. ¿Cuántos aspectos tiene la confiabilidad de red? Cuatro aspectos fundamentales, que los vamos a ver uno a uno. La función de red cambió de una red únicamente de datos a un sistema que permite conectar personas, dispositivos e información en un entorno de red convergente. Recuerdan que teníamos las redes antiguas o el esquema de red antiguas donde todo iba por separado, red telefónica por un lado, red de video por otro, red de datos por otro, y hoy en día tenemos las redes convergentes, es decir, con todos los servicios en una sola infraestructura de red, voz, video, datos, etcétera, etcétera, y con gran variedad de medios. Para que las redes funcionen eficazmente y crezcan en este tipo de entornos se deben crear sobre la base de una arquitectura de red estándar. Las redes también admiten una amplia gama de aplicaciones y servicios. Deben operar sobre muchos tipos diferentes de cables y dispositivos. Cables y dispositivos. Hablamos de cables, los medios, dispositivos, los dispositivos intermediarios y los dispositivos finales. Y no solamente deben operar sobre cables. Recuerden que así como tenemos el cable de cobre, tenemos el cable de fibra óptica, pero también tenemos los medios inalámbricos, en donde va desde una señal Wi-Fi a la señal Bluetooth o incluso una señal satelital. Todas, aunque son señales inalámbricas, son diferentes, funcionan bajo parámetros diferentes y bajo tipos de señalización diferentes. Y dispositivos, recordemos que tenemos los dispositivos LAN, como los switch, que nos permiten interconectar nuestros dispositivos finales dentro de nuestra LAN, importante eso, y los routers que nos permiten conectar nuestra LAN con otras redes. Esas otras redes pueden ser otras LAN o puede ser incluso Internet. Entonces, las redes deben estar diseñadas para soportar los diferentes tipos de medio que hay y los diferentes tipos de dispositivos. Entonces, dice, las redes también admiten una amplia gama de aplicaciones y servicios. Deben operar sobre muchos tipos diferentes de cables y dispositivos que conforman la infraestructura física. En este contexto, el término arquitectura de red se refiere a las tecnologías que dan soporte a la infraestructura y a los servicios y las reglas. ¿Cómo dijimos que se llamaban estas, bueno, reglas o protocolos? Aquí está. Las reglas y protocolos que trasladan los datos a través de la red. A medida que las redes evolucionan, hemos aprendido a que hay cuatro características básicas que los arquitectos de red deben abordar para cumplir con las expectativas del usuario. Estas cuatro características básicas son las cuatro características fundamentales de una red confiable. ¿Listo? ¿Cuáles son esas cuatro características básicas de una red confiable? La tolerancia a fallos, la escalabilidad, la calidad del servicio y la seguridad. Este término es bueno tomar nota o memorizarlo. Calidad de servicio QoS. Esto es de Quality of Service. Es bueno tomar nota porque nos los vamos a encontrar en varios puntos de configuración y es un término bastante utilizado. Ahora, ¿qué es la tolerancia a fallas? ¿A qué hace referencia a eso? Una red tolerante a fallas es aquella que limita la cantidad de dispositivos afectados durante una falla. ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podemos decir eso en otras palabras? Que segmenta la falla, por decirlo así. Sí, segmenta la falla, eso es un buen término. Otro menos técnico, ¿quién?
A ver, ¿qué significa esto? Si nosotros tenemos una red construida con 100 usuarios, por decir algo, ¿sí? Una red construida con 100 usuarios conectados. Una red tolerante a fallas va a hacer que en caso de un daño, una avería en algún enlace o en algún dispositivo, los 100 usuarios completos no se vean afectados, sino que solamente un grupo de esos usuarios. Entre más pequeño sea el grupo de usuarios, más tolerante a fallas va a ser la red. Pero eso de qué va a depender, va a depender de muchas cosas, porque yo puedo llevar la tolerancia a fallas a tal nivel que una falla afecte a un solo usuario, pero eso sería demasiado costoso porque necesitaría muchos más equipos, muchos más enlaces. Entonces, generalmente las redes se subdividen en pequeños grupos para que las fallas afecten a uno o a pocos usuarios, que generalmente esos pocos usuarios van a estar contenidos dentro de un grupo. A eso sería un segmento de falla, efectivamente, como lo decía el compañero ahora. Está construido para permitir una recuperación rápida cuando se produce una falla de este tipo. Estas redes dependen de varias rutas entre el origen y el destino del mensaje. Si falla una ruta, los mensajes se pueden enviar inmediatamente por otro enlace. El hecho de que haya varias rutas que conducen a un destino se denomina redundancia. Ahora, hay fallas en la red que se pueden subsanar mediante la redundancia. Una de esas fallas o de esos tipos de fallas es las fallas de enlaces. Es decir, tengo un enlace hacia Internet o tengo un enlace hacia otra red. Ese enlace generalmente, ¿qué va a ser? Un tipo de cable o un tipo de comunicación entre mi router y otro router. Si yo tengo un solo router y un solo enlace y se cae el enlace, toda mi red va a quedar sin internet, por ejemplo. Pero si yo tengo una red de visión crítica que necesito mantener escalable, lo más probable es que yo tenga dos routers con dos enlaces diferentes a internet. Entonces, si se daña uno o se daña un enlace, voy a poder seguir utilizando internet a través del otro enlace. A eso se le llama redundancia. De hecho, más importantes de redes, los equipos más importantes de redes, pero todo, admitir a todos. Los equipos más importantes de redes, los switch corporativos, los switch de core, más adelante vamos a ver qué es eso, switch de core, son dispositivos que vienen redundantes en sus componentes, es decir, traen dos fuentes de alimentación, traen dos sistemas de ventilación, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que en caso de falla del dispositivo no se pierda el servicio, sino que se emita simplemente una alerta. Listo, y se pueda intervenir el equipo. Lo mismo ocurre con los enlaces. Entonces, tenemos que la red, para ser tolerante a fallas, debe limitar el número de usuarios que se afectan por una falla y debe tener redundancia, es decir, enlaces y componentes duplicados para atender o para prevenir una pérdida total de servicio. La implementación de una red de conmutación de paquetes, esto significa conmutación de paquetes, packet switching. La implementación de una red de conmutación de paquetes es una forma en la que las redes confiables proporcionan redundancia. La conmutación de paquetes divide el tráfico en paquetes que se enrutan a través de una red compartida. Vamos a explicar un momento qué es esto de conmutación de paquetes. Bueno, aquí la mayoría son jóvenes, pero hay dos tipos de redes, digamos, de manera tradicional. La de conmutación de circuitos y la de conmutación de paquetes. Esta es la que usamos hoy en día. La de conmutación de circuitos tuvo sus orígenes en la telefonía,
¿Qué pasaba? Yo tenía aquí un abonado telefónico, un servicio telefónico. Por acá tenía una central telefónica y por acá tenía otro abonado telefónico, ¿sí? Otro servicio telefónico. ¿Qué ocurría? Todos estaban conectados a algún punto en la central. Todos conectados a algún punto en la central. Y junto con ellos, pues había muchos otros abonados telefónicos que había. Todos estos eran abonados telefónicos. Y por acá había otro, y por acá había otro. Entonces, ¿qué se hacía? Si este teléfono A quería comunicarse con este teléfono B, lo que se hacía era establecer un circuito directo, es decir, hacer un enlace entre este punto de conexión y este otro punto de conexión que tenemos acá. A eso se le denominaba conmutar el circuito y se creaba un circuito directo entre las dos líneas telefónicas. Si ya no me quería conectar con ese, sino con este otro, entonces lo que pasaba era que el punto de conexión ahora ya iba de aquí a aquí. De hecho, en los inicios más remotos de las centrales telefónicas, uno lo que hacía era que llamaba a la central telefónica y le pedía a la operadora que lo comunicara con un teléfono específico. Y la operadora tenía un sistema de clavijas, vean cómo ha avanzado el mundo, ¿no? Tenía un sistema de clavijas que enchufaba en la línea suya y enchufaba en la línea del destinatario. Y de esa manera era que habían la comunicación telefónica. Afortunadamente, pues no había muchos teléfonos en ese momento, porque si no, pues esas pobres mujeres, generalmente eran mujeres, no hubiesen podido conectar tanto cable. Esto evolucionó y empezó a hacerse de manera automática, es decir, se hacía la misma conmutación de circuitos, pero de manera automática. Ahora, en la conmutación de paquetes, que es lo que se da con los switch, lo que se hace es que una señal que viene de un dispositivo, estos son todos los dispositivos conectados, pueden ser teléfonos o puede ser lo que sea. Lo que ocurre es que hay caminos de comunicación entre todos los dispositivos. Hay caminos de comunicación. Bueno, no, vamos a ponerlo, no. Hay un punto central que tiene comunicación con absolutamente todos los dispositivos, con todos. Y lo que se hace es que la información que sale de aquí llega a este punto central y en este punto central se decide para dónde va y supongamos que viene para acá. Se decide para dónde va y se envía desde ese punto central. Y cada trozo de información se le denomina un paquete. Y a esto se le llama una red de conmutación de paquetes. ¿Qué ventajas tiene? Aquí, por ejemplo, imagínense que este señor llamó, vamos a olvidarnos de una de las dos llamadas, vamos a olvidarnos de la primera llamada. Este señor llamó y ¿qué ocurre? Por alguna razón el teléfono quedó descolgado, pero ya no están hablando. Este circuito sigue conmutado. Quiere decir que esta línea sigue ocupada todo el tiempo. Los recursos de transmisión están ocupados. No se pueden utilizar absolutamente para nada más. Ni este usuario A, ni este usuario que ya no sería B, sino sería C o cualquier cosa, pueden recibir otra llamada. ¿Por qué? Porque su línea está ocupada, el circuito ya está conmutado, no se puede hacer otra cosa. Entonces, esto produce un desperdicio de recursos. Aparte, se puede dar una sola comunicación entre un punto y otro. La conmutación de paquetes, en cambio, esta que estamos usando moderna, permite que este señor envíe un paquete para este usuario, un paquete para este otro usuario, un paquete para todos los usuarios que quiera y que al mismo tiempo reciba paquetes de diferentes usuarios. Por eso es que ustedes en este momento tienen la conversación del Meet abierta por donde me están escuchando a mí, pero si usan algún sistema de mensajería como Skype, como Teams, como Discord, como Telegram, como el WhatsApp web, como cualquier otra cosa, el correo electrónico, al mismo tiempo todo eso está llegando a su celular, perdón, a su computadora. Bueno, y a su celular también en el caso de que estén escuchando la clase vía celular. Entonces,
Digamos que esa es la evolución de la conmutación de circuitos a la conmutación de paquetes. Y a eso se refiere esto que tenemos aquí. La implementación de una red de conmutación de paquetes es una forma en que las redes confiables proporcionan redundancia. La conmutación de paquetes divide el tráfico en paquetes que se enrutan a través de una red compartida. Un solo mensaje, como un correo electrónico o una transmisión de video, se divide en múltiples bloques de mensajes llamados paquetes. Cada paquete tiene la información de la dirección necesaria de origen y de destino del mensaje. Los enrutadores dentro de una red cambian los paquetes según la condición de la red en ese momento. Esto significa que todos los paquetes en el mismo mensaje pueden tomar distintas rutas para llegar a su destino. En la figura, el usuario no se da cuenta y no se ve afectado por el cambio dinámico en las rutas que hace el router cuando falla un enlace. Aquí tenemos un enlace que falla y un router que básicamente deja de usar esa ruta y usa una ruta alternativa. Los usuarios no se dan cuenta, no lo advierten, no les interesa. El administrador de la red recibirá algún tipo de alerta que le permitirá atender la falla. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, profe. Ok. Una red escalable, que es la siguiente característica, la escalabilidad. La primera era tolerancia a fallas, recuérdenla. Tolerancia a fallas. ¿En qué se resume? En que hay redundancia de enlaces y de equipos para hacer frente a fallas. Y hay mecanismos que permiten limitar el número de usuarios que se vean afectados, es decir, que toda la red no falla al mismo tiempo, que se vean afectados solo un grupo de usuarios. Esas son las dos características fundamentales. La escalabilidad. Una red escalable se expande rápidamente para admitir nuevos usuarios y aplicaciones. Lo hace sin degradar el rendimiento de los servicios a los que están accediendo los usuarios existentes. En la figura se muestra cómo puede agregarse una red nueva a una red existente con facilidad. Además, las redes son escalables porque los diseñadores siguen los estándares y los protocolos aceptados. En síntesis, ¿qué quiere decir escalabilidad? Que la red es capaz de ajustarse al número de usuarios o al número de servicios que haya en determinado momento en la red. Es decir, si necesito conectar más usuarios, puedo añadir los dispositivos necesarios para admitir esa conexión. Si necesito conectar menos usuarios, puedo reducir el número de dispositivos para atender una demanda inferior. Generalmente no ocurre que atienda a menos usuarios, generalmente las redes crecen, pero para que yo pueda hacer que mi red crezca en número de usuarios y en número de servicios disponibles, sin que me toque deshacer lo que ya tengo y volverlo a hacer, debo seguir estándares y protocolos aceptados. Esta es la parte importante en la escalabilidad. Seguir estándares y protocolos aceptados, tanto en tipos de dispositivos como en normas de diseño de la red, para poder crecer sin contratiempos. Esto permite a los proveedores de software y hardware centrarse en mejorar los productos y servicios sin tener que diseñar un nuevo conjunto de reglas para operar dentro de la red. Y aquí vemos en la gráfica cómo esta red creció y básicamente se añadió un nuevo segmento de red a nuestra red ya existente. Calidad de servicio, el quality of service. Recuerden, hemos visto tolerancia a fallas, escalabilidad y ahora calidad de servicio. La calidad de servicio, QoS o Quality of Service, es un requisito cada vez más importante para las redes hoy en día. Las nuevas aplicaciones disponibles para los usuarios en Internet Network, como las transmisiones de voz y video en vivo,
generan expectativas más altas sobre la calidad de servicio que se proporciona. ¿Alguna vez intentó mirar un video con interrupciones y pausas constantes? A medida que el contenido de datos, voz y video sigue convergiendo en la misma red, Quality of Service se convierte en un mecanismo principal para administrar la congestión y garantizar el envío confiable del contenido a todos los usuarios. ¿Qué es la congestión? La congestión se produce cuando la demanda de ancho de banda excede la capacidad disponible. Y aquí viene, ancho de banda. Ancho de banda. A ver, recuerdan que hemos comparado varias veces nuestras conexiones con un tubo, con una tubería, ¿cierto? Hemos comparado nuestras conexiones con una tubería por donde viajan nuestros datos, ¿sí? Estos serían nuestros datos y esto es nuestra conexión. Esto lo vamos a ver en detalle más adelante. Y esto es, sí, nuestra conexión o el medio de transmisión. Da igual, da igual si es fibra, cobre, en cualquiera de las versiones de tipo de cable de cobre que hay, ¿no? No los hemos visto todos, no los hemos visto todavía, pero hay diferentes tipos de cable de cobre, diferentes tipos de cable de fibra. O es inalámbrico y ya hemos visto que hay diferentes tipos de inalámbrico y los veremos más en detalle más adelante. Pero sin importar el tipo de medio, así como hay tuberías en temas de agua, que son tuberías de media pulgada y caben no sé cuántos litros de agua por segundo. Así, en términos de datos, medimos los bits por segundo. ¿Y qué es un bit? Un bit, recuerden que lo hablamos en una clase anterior, que es un 0 o un 1. Eso es un bit, un 0 o un 1. ¿Y por qué? Porque nuestra información se representa en el medio físico en forma de ceros y unos. Y esos ceros y unos se transforman en impulsos eléctricos en el cable o en impulsos lumínicos en la fibra óptica o en variaciones de frecuencia o de modulación o de algún tipo que veremos más adelante en detalle en el medio inalámbrico. Pero como nuestra información es tan variable, tan grande hoy en día, y una letra, por ejemplo, una letra como la A sería 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 4, 6, 0, 1. Esto sería una A. Esto es el equivalente a un 65. Pero esto es una A como las A de las máquinas de escribir viejas, es decir, una A sin ningún formato en absoluto. Perfecto. Esto es una A sin ningún formato en absoluto. Entonces, una A, estilo máquina de escribir vieja, ocupa 8 bits. Eso es lo que ocupa una A. 2, 4, 6, 8. 8 bits, es decir, una combinación de ceros y unos, de 8 ceros y unos. Ya, bueno, en realidad 6 ceros y 2 unos. 8 bits. Una A con el tipo de letra que nosotros utilizamos, por ejemplo, en Word, estamos hablando de 64 bits en algunos tipos de codificación. Hay otras donde es más, otras donde es menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no solamente se representa el carácter así planito como salía en la máquina de escribir anteriormente, sino que entonces ya usted hace el estilo de la A con el yo no sé qué historia, o sea, tiene una cantidad de características de alto, de ancho, de curvas y de todo ese rollo que obligan a que sea en 64 bits.
Aparte, con estos 8 bits solamente representábamos 127 caracteres. 127 caracteres en una tabla que se llamaba la tabla ASCII y 255 caracteres en una tabla que se llamaba la tabla ASCII extendida. Pero luego se presentó la necesidad de representar los caracteres del español con la ñ, los caracteres de los dos punticos sobre la U, los caracteres de la arroba, del numeral, de los caracteres chinos, japoneses, etcétera, 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 todas las letras de acentos del idioma francés y del portugués y todo eso, y se vio que no era suficiente con la cantidad de bits que teníamos. Y por eso empezamos a codificar con muchos más bits nuestros caracteres. Entonces, si imagínense, solamente una A tiene 64 bits, un correo electrónico, ¿cuántos bits tiene? Tiene un montón. Un libro, ¿cuántos tiene? Montones. Ahora, para representar los colores y los movimientos en un video, en una imagen, ¿cuántos bits hay? Montones. Por ejemplo, una foto, eh, una foto va a tener tantos bits tenga de ancho la foto, por tantos bits tenga de alto la foto, y eso multiplicado por 3. ¿Por qué? Porque los colores en la representación de imágenes se dan por la combinación de un valor de rojo, un valor de verde y un valor de azul. ¿Sí? Eso quiere decir que cada punto que usted ve en la pantalla tiene 8 bits para el rojo, 8 bits para el verde y 8 bits para el azul. Y si la imagen tiene transparencias, entonces tiene otros 8 bits para establecer el nivel de transparencia. Es decir, la cantidad de información que manejamos es mucha. Por eso, no la medimos en bits por segundo normalmente, sino que hablamos de kilobits por segundo y megabits por segundo. A esa capacidad de enviar bits por segundo o de cuántos bits por segundo puedo tener en el cable, la denominamos velocidad o ancho de banda. Vamos a ver más adelante que hay una ligera diferencia entre la velocidad y el ancho de banda propiamente dichos, pero son términos que suelen intercambiarse. Entonces, cuando nos hablen de ancho de banda, nos están hablando de la capacidad del medio y de los dispositivos para transportar información. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, ¿Sí? señor. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuándo se produce congestión? Cuando necesitamos más ancho de banda, es decir, más capacidad de transmisión que la que tenemos disponible. El ancho de banda en la red es la medida de la cantidad de bits que se pueden transmitir en un segundo, es decir, bits por segundo. Cuando se producen intentos de comunicaciones simultáneas a través de la red, la demanda de ancho de banda puede exceder su disponibilidad, lo que provoca congestión en la red. Cuando el volumen de tráfico es mayor de lo que se puede transportar en la red, los dispositivos colocan los paquetes en cola en la memoria hasta que haya recursos disponibles para transmitirlos. En la figura, un usuario solicita una página web y otro está realizando una llamada telefónica. Con una política de Quality of Service, el router, ojo señores con esto, el router puede administrar el flujo de datos y el tráfico de voz, dado la prioridad de las comunicaciones de voz si la red se congestiona. Entonces, Quality of Service es una característica que generalmente vamos a configurar en los enrutadores. Seguridad de la red. La infraestructura de red, los servicios y los datos contenidos en los dispositivos conectados a la red son activos comerciales. ¿Qué significa que son activos comerciales y personales? Son activos comerciales y personales muy importantes. Cuando hablamos de un activo, hablamos de algo que tiene valor, ¿sí? Algo que tiene valor. Entonces, decir que la infraestructura de red y los servicios y los datos
son activos importantes, tanto comercial como personalmente, quiere decir que son un producto que tiene un valor, tanto comercial como personal. A nivel comercial, los datos es de las cosas que más caras se venden hoy. Todos los productos que nosotros y servicios que nosotros encontramos de manera gratuita en Internet, en realidad no son gratis. Nosotros los estamos pagando ¿con qué? Con datos. ¿Con cuáles datos? Con nuestro correo electrónico, con nuestro nombre, con los datos que toma el programa de la manera como lo utilizamos. Esos datos son utilizados para investigaciones, para campañas de mercadeo, etcétera, etcétera. Es de las cosas que más vale hoy en día, los datos. Porque con esos datos se construye información que sirve para fines comerciales. Aparte, los datos, así nadie más vaya a usar mis datos personales, son de alto valor. ¿Por qué? Porque muchos de esos datos pertenecen a mi entorno íntimo, a mi vida íntima. Son cosas que no quiero que nadie sepa. Son cosas que no quiero que anden rodando por fuera de mi círculo familiar, por ejemplo. Y ese tipo de cosas deben ser protegidas por las características de seguridad de la red. Ahora, datos con valor comercial. Imagínense ustedes la fórmula de la Coca-Cola filtrada en Internet. Y de hecho se filtró, ¿no? Se filtró por unos empleados de Coca-Cola, ex empleados de Coca-Cola tuvieron acceso a la fórmula y fueron a vendérsela nada más ni nada menos que a Pepsi. Y en un hecho impensable y sin precedentes, Pepsi los denunció y sin ver la fórmula, supuestamente, se la devolvió a Coca-Cola. Entonces, pues ahí tenemos ese rollo. Ahora, los administradores de red deben abordar dos tipos de problemas de seguridad de red. La seguridad de la infraestructura de la red y la seguridad de la información. Al primer tipo de seguridad generalmente lo llamamos como seguridad física. ¿Sí? La seguridad de la infraestructura hace referencia a la seguridad física de los dispositivos. Ahora, la seguridad física no está enfocada únicamente en el evento de que alguien acceda al dispositivo, de que alguien llegue al dispositivo y se lo lleve, por ejemplo, se roben el router o el switch, sino también a la protección contra entornos ambientales. Es decir, yo no puedo dejar un router de misión crítica o un router de comunicaciones a intemperie, que llueva y le caiga agua y se dañe el router y perdamos conectividad en la red, por ejemplo. Todo eso hace parte de los esquemas de seguridad física y la seguridad de la información. Asegurar la infraestructura de red incluye asegurar físicamente los dispositivos que proporcionan conectividad de red y evitar el acceso no autorizado al software de administración que reside en ellos, como se muestra en la figura. Aquí tenemos parte del proceso de seguridad en los dispositivos de red es tener seguridad a nivel lógico, es decir, protecciones por contraseña para accesos no autorizados, para control de accesos no autorizados y seguridad en cuanto a la ubicación de los dispositivos. Por eso existen unos cuartos de cableado que están aislados a donde no hay acceso, sino solo a personal autorizado. Los administradores de red también deben proteger la información contenida en los paquetes que se transmiten a través de la red y la información almacenada en los dispositivos conectados a la red para alcanzar los objetivos de seguridad de la red. Hay tres tipos de requisitos principales. Tres tipos de requisitos principales para alcanzar los objetivos de seguridad. A esto se le conoce como la triada CIA, porque en español las iniciales son CIA, que son confidencialidad, integridad y disponibilidad. En inglés son confidentiality, integrity and availability. Son las tres palabras en inglés, pero pues en español no lo aprendemos como C y D. Y sepamos que en inglés es CIA, que no vayan a pensar cuando vean en alguna documentación CIA que se refiere a la CIA, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. No, es confidencialidad, integridad y disponibilidad, pero pues con la A cuando está escrito en inglés. ¿Qué es la confidencialidad? La confidencialidad de los datos se refiere a que solamente los destinatarios deseados
y autorizados puedan acceder a los datos y leerlos. Confidencialidad. Solamente los usuarios con autorización pueden leer los datos. Así se la pueden aprender. Integridad. La integridad de datos significa tener la seguridad de que la información no se va a alterar en la transmisión de origen a destino. Entonces, integridad hace referencia a que no se pueda falsear la información. Imagínese usted haciendo una transferencia bancaria desde su computador y que alguien logre capturar la señal y cambiar el número de cuenta de destino que usted colocó por un número de cuenta fraudulento. Pues la transferencia se hace, la comunicación se da, pero el dinero no fue a donde usted lo envió, sino a otro lado. Ese tipo de cosas. O también que yo no pueda interceptar un mensaje que usted envía a través de WhatsApp y cambiar las palabras que usted está diciendo para lograr objetivos oscuros. Todo ese tipo de cosas hacen referencia a la integridad, es decir, que no se pueda alterar la información cuando va viajando por dónde? A través de los medios, ya sea el cable de cobre, cable de fibra o el espectro radioeléctrico en el caso de los medios inalámbricos. Y la disponibilidad. ¿A qué hace referencia la disponibilidad? A tener la seguridad de acceder en forma confiable y oportuna a los servicios de datos por parte de usuarios autorizados. ¿Qué quiere decir la disponibilidad? Que quien tiene permiso de ver la información la pueda ver en el momento en que necesita verla. Hay información que es válida solo en un momento dado y ya después no. Por ejemplo, la información de la bolsa. A mí me interesa saber si el precio del oro bajó o subió exactamente en este momento. Me interesa saber si el oro está bajando o subiendo en este momento para poder tomar una decisión de compra o venta de mis futuros de oro o de mis títulos de oro, etcétera, etcétera. Esa información, por ejemplo, como la información de la bolsa, si me llega una hora después, ya no me sirve, porque ya una hora después los valores no son los que me interesaban. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere. En un hospital yo necesito poder mirar la historia clínica de un paciente que está en estado crítico en este momento para saber si le puedo inyectar un antibiótico o no. Ya dentro de un día, 2 días, si no tengo acceso a la información, probablemente el paciente ya no necesite el tratamiento porque pasó a mejor vida. Entonces, ese tipo de cosas deben garantizarse, que la información esté disponible por parte de quien está autorizado a verla y en el momento en que necesita verla. ¿Hasta ahí alguna duda? No, señor. Perfecto. Verifique su comprensión. Quiz. Entonces, estos vamos a ponerlos como de costumbre en English. Nos pregunta, cuando un diseñador sigue los estándares y protocolos aceptados, ¿cuál de las cuatro características básicas de la arquitectura de red se están alcanzando? Tolerancia a fallos, La escalabilidad, quality, calidad de quality of servicio, service. quality of service. Cuando sigue los estándares y protocolos aceptados. ¿Quién dice otra? Vamos en quality of service por ahora. ¿Quién tiene otra? No, es escalabilidad, si no estoy mal. Escalabilidad, sí, 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 escalabilidad. 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 Listo. Tenemos 2 votos por escalabilidad. Cambiamos. Confidencialidad, integridad y disponibilidad son requerimientos de cuál de las cuatro características básicas de una arquitectura de red. De tolerancia a Seguridad, fallos, Seguridad, seguridad. 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 Tolerancia. Perfecto. ¿Con cuál tipo de política un router puede administrar el flujo de datos y evitar, perdón, el flujo de datos y de voz, perdón, dándole prioridad a las comunicaciones de voz si la red experimenta congestiones? Tolerancia a fallos, escalabilidad, calidad de servicios, Tolerancia seguridad. a fallos. Lo vuelvo a leer.
¿Con Sí, por cuál favor. tipo de política puede un router administrar el flujo de datos, los flujos de datos y de voz, dándole prioridad a las comunicaciones de voz si se experimenta congestión en la red? Se va relacionado con gestiones QoS, calidad. Calidad de servicio. ¿Quién dice otra cosa? No, no, sí, 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 sí es. Vale, perfecto. Tener múltiples caminos a un destino se conoce como redundancia. Esto es un ejemplo de cuál de las características de la arquitectura de red. Tolerancia a fallos, escalabilidad, Tolerancia a fallas. Tolerancia a fallos. tolerancia a fallos. Perfecto. Chequemos. Great job. Perfecto. Lo tenemos claro. Avancemos. Tendencias de la red. Vamos nuevamente a español. Tendencias de la red. Ahora sabe mucho. Bueno, pues sí. Ahora sabemos mucho más que al principio. A ver, alguien llegó. Admitir. Perfecto. Ahora sabe mucho sobre las redes, de qué están hechas, cómo nos conectan y qué se necesita para mantenerlas confiables. ¿De qué están hechas? Dispositivos finales, dispositivos intermediarios y ¿cuál es la otra? Medios. 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 Medios, exactamente. ¿Cómo nos conectan? A través de medios de conexión, pero tenemos el ADSL, el DSL, la señal de banda ancha inalámbrica, los proveedores de servicios de digitales, ¿cierto? Todo ese tema que vimos. ¿Y cuáles son qué se necesita para mantenerlas confiables? Se necesita que sean tolerantes a fallas, que sean seguras, que tengan calidad de servicio. ¿Y cuál es la otra? Escalable. Escalabilidad. Y que Escalabilidad, sean seguridad. escalables. Perfecto. Entonces nos dice, pero las redes, como todo lo demás, continúa cambiando. Hay algunas tendencias en la creación de redes que usted, como estudiante de NetAcad, debe conocer. A medida que se lanzan al mercado nuevas tecnologías y dispositivos para usuarios finales, las empresas y los consumidores deben continuar adaptándose a este entorno en constante evolución. Existen varias tendencias de redes que afectan a las organizaciones y consumidores. Primera tendencia de estas, el Buy OD o Bring Your Own Device, traiga su propio dispositivo. Colaboración en línea, comunicaciones de video y computación en la nube. De hecho, esto está muy fuerte en estos momentos. Este es un hecho, ya. Ahorita mismo en las redes corporativas tenemos que lidiar con que las personas lleguen con su celular, con su tableta, con su propio portátil y ahorita mismo las comunicaciones en la nube son un tema bastante trabajado porque muchas aplicaciones y muchos servicios que antes teníamos en servidores dentro de nuestra propia empresa, ahora los tenemos en la nube. Traiga su propio dispositivo, o BYOD o BYOD, cualquiera de las formas de pronunciarlo está bien. El concepto de cualquier dispositivo para cualquier contenido de cualquier manera, así casi como la película, es una tendencia global importante que requiere cambios significativos en la forma en que usamos los dispositivos y los conectamos de manera segura a las redes. Esto se llama traiga su propio dispositivo. BYOD permite a los usuarios finales la libertad de usar herramientas personales para acceder a la información y comunicarse a través de una red de negocios o campus. Con el crecimiento de los dispositivos de consumo y la caída relacionada en el costo, los empleados y estudiantes pueden tener dispositivos avanzados de computación y redes para uso personal. Estos incluyen computadoras portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes, lectores electrónicos. Estos pueden ser comprados, perdón, por la compañía o la escuela, comprados por el individuo o ambos. BYOD significa que se puede, perdón,
Toca tomar agüita porque la semana pasada me estuve muriendo toda la semana y todavía estoy un poco mal de la garganta. BYOD significa que se puede usar cualquier dispositivo de cualquier persona en cualquier lugar. ¿Cuál creen ustedes que es la principal implicación? ¿A cuál creen ustedes que es de los 4 características de las redes confiables a la que más afecta el BYOD? ¿A la El robo de escalabilidad, a la dispositivos seguridad? ¿A cuál? Seguridad. y seguridad. Efectivamente, la seguridad. ¿Por qué? Porque son dispositivos que no están administrados. Son dispositivos que usted no sabe qué se le ocurrió al usuario instalar ahí. Y entonces las medidas de seguridad son las que deben ser más estrictas y la seguridad es lo que más se ve comprometido. Colaboración en línea. Las personas quieren conectarse a la red, no solo para acceder a aplicaciones de datos, sino también para colaborar entre sí. Efectivamente, hoy en día, a través de Office o a través de Office 365 o a través de Google Docs, usted puede trabajar al mismo tiempo en los mismos documentos a través de recursos como los repositorios de Git. Si alguno de aquí programa o hace documentos en texto que comparta a través de Git, podemos colaborar en el mismo documento, bueno, de manera diferente a como lo hacemos en Office, pero de una u otra manera es colaboración. Podemos trabajar al mismo tiempo en las mismas cosas a través de la red. La colaboración se define como el acto de trabajar con otras personas en un proyecto conjunto. Las herramientas de colaboración como Cisco Webex, que se muestra en la figura, brindan a los empleados, estudiantes, profesores, clientes y asociados una forma de conectarse e interactuar y lograr sus objetivos de forma inmediata. Se refiere a todas estas herramientas de conexión, de conferencias, de compartir pantalla, como Zoom, como Google Meet, como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Cisco Webex, que voy a decir un sacrilegio, pero es de las que menos me gusta, como Adobe Connect, esa me parece espectacular, que nos permiten trabajar en línea, compartir información, interactuar directamente. La colaboración es una prioridad crítica y estratégica que las organizaciones están utilizando para seguir siendo competitivas. La colaboración también es una prioridad en la educación. Los estudiantes necesitan colaborar para ayudarse mutuamente con el aprendizaje, para desarrollar las habilidades del trabajo en equipo que se utilizan en la fuerza laboral y para trabajar juntos en proyectos de equipo. Cisco Webex Teams es una herramienta de colaboración multifuncional que le permite enviar mensajes instantáneos a una o más personas, publicar imágenes y publicar videos y enlaces. Cada equipo, y a cada equipo se le conoce en Cisco Webex como espacio, mantiene un historial de todo lo que se publica allí. Comunicaciones de video. Otra faceta de las redes que es crítica para el esfuerzo de comunicación y la colaboración es el video. El video se usa para comunicaciones, colaboración y entretenimiento. Las videollamadas se realizan desde y hacia cualquier persona con conexión a Internet, independientemente de donde se encuentren. La videoconferencia es una herramienta poderosa para comunicarse con otros, tanto local como globalmente. A medida que las organizaciones se extienden más allá de los límites geográficos y culturales, el video se convierte en un requisito crítico para la colaboración eficaz. Imagínense esta clase sin estos recursos. Pues no sería posible. Estaríamos como en la época del bachillerato por radio o en la época de cursos por correspondencia. Haga clic en reproducir en la figura para ver cómo se incorpora Cisco Webex en la vida cotidiana y los negocios. Esto es mera publicidad, no lo vamos a ver. Computación en la nube. Bueno, no lo vamos a ver en clase, ustedes pues sí véanlo, pero como les digo, es mera publicidad. La informática en la nube es una de las formas en las que accedemos y almacenamos datos. La computación en la nube nos permite almacenar archivos personales, incluso hacer copias de seguridad de una unidad completa en servidores a través de Internet.
Se puede acceder a aplicaciones como procesamiento de texto y edición de fotos usando la nube. Para las empresas, la computación en la nube amplía las capacidades de TI sin requerir inversión en nueva infraestructura. Las sin requerir inversión en nueva infraestructura, capacitación de personal nuevo o licencias de software nuevo. Estos servicios están disponibles a petición y se proporcionan de forma económica a cualquier dispositivo en cualquier lugar del mundo, sin comprometer la seguridad ni el funcionamiento. La computación en la nube es posible gracias a los centros de datos. Los centros de datos, o data centers en inglés, los encontramos como data centers. Los centros de datos son instalaciones utilizadas para alojar sistemas informáticos y componentes asociados. Un centro de datos puede ocupar una habitación de un edificio, uno o más pisos, o un edificio completo del tamaño de un almacén. Por lo general, la creación y el mantenimiento de centros de datos son muy costosos. Por esta razón, solo las grandes organizaciones utilizan centros de datos privados creados para alojar sus datos y proporcionar servicios a los usuarios. Las organizaciones más pequeñas que no pueden mantener su propio centro de datos privado pueden reducir el costo total de propiedad mediante el arrendamiento de servicios de servidor y almacenamientos a una organización de centro de datos más grandes en la nube. Por motivos de seguridad, fiabilidad y tolerancia a fallos, los proveedores de la nube suelen almacenar datos en centros de datos distribuidos, en lugar de almacenar todos los datos de una persona o una organización en un centro de datos. Se almacenan en varios centros de datos en diferentes ubicaciones. Existen 4 tipos principales de nubes: nubes públicas, nubes privadas, nubes híbridas y nubes comunitarias, como se muestra en la tabla. ¿A qué hace referencia esto? Anteriormente, cuando se tenían muchos datos por procesar y se querían instalar servicios, la empresa que hacía compraba un servidor, 2 servidores, 3 servidores, todos los servidores que fuera necesitando y los iba instalando en su propio cuarto de datos, en su propio centro de datos. Inicialmente el centro de datos era el cuarto de cableado, o sea, ahí mismo donde tenían el rack con los switches y con todo, ahí mismo iban metiendo sus servidores y generalmente era un cuartico pequeñito, iban y todo el rollo. Con la evolución de las redes y en la medida en que se van volviendo críticas, pues las empresas o las organizaciones más grandes, más estructuradas, van armando verdaderos centros de datos, en los cuales tienen un conjunto de servidores donde tienen almacenada toda su información. Pero, ¿qué ocurre con esto? Supongamos que queremos montar una empresa o queremos instalar un proceso que requiere manejo de grandes volúmenes de datos. Nos enfrentamos a varios problemas. Primero, tenemos que determinar qué capacidad de servidores vamos a utilizar. No sé si alguno alguna vez ha comprado un servidor, pero eso es un proceso de gestión, bueno, salvo servidores de entrada que generalmente son fáciles de comprar, pero un servidor es un proceso de gestión en el que le colocan a uno un asesor que le pregunta que para qué va a ser el servidor, que si es un tema de misión crítica, que si es un tema de no sé qué, que el almacenamiento, que bueno, comprar un servidor tiene su ciencia porque si el servidor le queda muy pequeño para lo que necesita, pues hizo una inversión que generalmente es costosa y no tiene la solución todavía. Si lo sobredimensiona, estará gastando mucho en una entrada. Y si usted apenas está empezando su negocio, no sabe si ese va a ser un negocio que va a ser rentable o si a vuelta de 3, 6 meses, un año le tocó apagar todo y se quedó con una inversión de un servidor ultra costoso que pues no está usando. Para suplir todo eso, surgen los clouds o las nubes. ¿Alguien quiere decir algo? Ok, para suplir esto surgen las nubes y hoy en día tenemos servicios de nubes dentro de los más populares. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, vale.
Dentro de los servicios más populares tenemos los servicios de Microsoft Azure, que es el cloud de Microsoft, de Amazon Web Service, que es el cloud de Amazon. Tenemos el Google Cloud, que son los servicios de nube de Google. ¿Y qué ventaja tiene la computación en la nube? Que si yo quiero empezar un proyecto, yo no necesito preocuparme por dimensionar el servidor, ni porque tengo que construir un centro de datos con todas las normas de que tenga de refrigeración, de redundancia eléctrica, de todo lo que implica construir un centro de datos, sino que yo acudo a uno de estos proveedores de servicios y compro un servicio en la nube. ¿Sí? Y puedo empezar, porque estos servicios tienen esa característica, puedo empezar con el servicio más básico que tengan y pongo mi producto allí, pongo mi servicio de información allí. En la medida de que el número de usuarios crece, esos servicios se adaptan. Es decir, yo puedo simplemente con dos clics en la plataforma decir que necesito más memoria, más servidores, más capacidad de almacenamiento y no tengo que volver a instalar toda mi aplicación. No tengo que esperar a que para crecer necesito otro servidor de almacenamiento y entonces tengo que hacer el pedido, esperar que me lo fabriquen, si es que el equipo tiene que fabricarlo, que esperar que me lo envíen, no, nada de eso. Simplemente entro a la plataforma de Amazon, de Microsoft o de Google o de IBM, que también tiene servicios cloud, o de cualquier otra cantidad. Hay uno que se llama Linode, bueno, hay muchos. Y simplemente con dos clics en la plataforma escalo mi servicio y ya tengo más almacenamiento, o tengo más ancho de banda, o tengo más memoria, o tengo más procesamiento. Y mis servicios de red o de datos que estoy manejando siguen funcionando. Entonces, por eso se ha popularizado tanto la nube. Otra característica importante que tiene es, si yo compro un servidor y el servidor me cuesta $100.000, pues yo pago esos $100.000. ¿Y qué pasa después? Que ese servidor todos los días por el uso empieza a valer un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos. Y si yo uso el servidor solamente en el día, pues ya pagué los $100.000. Si yo uso el servidor solamente 1 hora al día, ya pagué mis $100.000. Si yo los fines de semana no tengo el servicio, igual ya pagué los $100.000. En cambio, en los servicios cloud, usted puede pagar por lo que usa. Es decir, usted sabe que ninguno de sus clientes, ninguno de sus empleados, pongámosle, digamos que ese proceso lo tiene usted para sus empleados. Ninguno de sus empleados trabaja de noche. Usted de noche desactiva los servicios y esas horas, desde la hora a la que sus empleados terminan de trabajar hasta la hora que empiezan al día siguiente en la mañana, usted no paga un peso, no paga un solo centavo de dólar. Entonces, eso está dentro de las características de la computación en la nube. Por eso se ha vuelto tan popular, porque es escalable, o sea, es flexible, puede crecer y decrecer, porque pago solamente por el tiempo de cómputo que uso, no pago por tener un equipo metido en un almacén. No necesito preocuparme por la seguridad del equipo físico, porque no lo tengo yo. No necesito preocuparme, bueno, la única preocupación que podría tener son los niveles de seguridad de la nube. Sin embargo, eso hoy en día es muy seguro. De hecho, bancos están pasando sus procesos a la nube. Ahora, ¿cuáles son los tipos de nube que tenemos? La nube pública, y dice que la nube pública se realizan aplicaciones y servicios basados en la nube ofrecidos en una nube pública disponible para la población en general. Entiéndase esa que les acabo de mencionar. Google Cloud, Amazon Web Service, Microsoft Azure, IBM no sé qué cosa, todas esas son nubes públicas, aunque, bueno, son nubes públicas. Los servicios pueden ser gratuitos o se ofrecen en un modelo de pago por uso, como pagar por el almacenamiento en línea. El público, la nube utiliza Internet para proporcionar servicios. Nubes privadas, las aplicaciones y servicios. Profe, perdón, Dime. perdón, una consulta. Sí, Esas nubes públicas que usted menciona ahí, digamos, bueno, estaba mencionando usted ahí los fabricantes, Google y todo eso. sí, A nivel, digamos, como un ministerio como el de las TIC, pregunto, ¿no? sí. ¿Ellos tienen como administración de esas nubes públicas o solamente las tienen los fabricantes? No, la administración de esas nubes públicas únicamente está a cargo del proveedor del servicio, efectivamente. La nube pública
Microsoft la administra Sí. Microsoft, la de Google, Google, la de Amazon, Amazon. ¿Qué es lo que sí ocurre? Que, por ejemplo, para usar esa nube, tú tienes que tener en cuenta si la legislación vigente te permite poner los datos que quieres poner en esa nube pública. Por ejemplo, en Europa hay una política de tratamiento de datos que impide que cualquier empresa que tenga datos de personal o de ciudadanos de la Comunidad Económica Europea, esos datos estén por fuera de Europa. Entonces, ellos si van a utilizar una nube, tienen que asegurarse que el centro de datos donde esa nube los guarda esté en Europa. Si no, están violando la ley. Esas serían las únicas Mm, disposiciones que tendrían que mirar. Pero en Colombia también hay una política de tratamiento de datos. Pero, por ejemplo, en Colombia no, hasta donde recuerdo, no hay nada que diga que los datos deben estar en Colombia. Pero el recurso, digamos, o sea, ¿es un recurso que lo ofrece directamente Google o, digamos, el Estado paga una plata para que se implementen nubes públicas? No, 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 eso lo ofrece directamente Google. A ver, el hecho Ah, de que ok. la nube sea pública no implica que sea gratuito. La nube es pública porque cualquier persona puede contratar el servicio. Ahora, sí es cierto que esas nubes públicas tienen una capa gratuita, pero esa capa gratuita que ellos te ofrecen es como para que la aprendas a usar y para que tengas servicios pequeñitos y cosas de esas. Cuando ya tienes que crecer, ya como cuando eres una compañía como tal que necesita manejar volúmenes grandes de datos, ya la capa gratuita no te sirve. Ahora, siempre que tú te registras en una nube de esas, te dan un valor, algo así como $300 de crédito gratis. Es decir, Microsoft te dice o Amazon te dice, mira, por registrarse aquí tiene $300 que usted puede consumir en la nube. Y tú esos $300 te los puedes usar te los puedes gastar en cualquiera de los servicios que ella ofrece. Es decir, es como si tú estuvieras pagando $300. Y te dan un tiempo en el que tienes que consumirte, lo que generalmente son entre 6 meses y un año. Si tú en un año no te los consumiste, pues ya los perdiste, ¿vale? Y Listo, luego muchas de gracias. por vida tienes unos servicios que son gratis, pero unos cuantos solamente. Ya el resto ya no. Pero no, los estados no pagan absolutamente nada para que nosotros tengamos acceso a esas nubes públicas. Gracias. Ok. De hecho, después de la certificación de Cisco, les sugiero hacer la certificación de Amazon Web Services, que es de nube, de servicios en la nube de Amazon, para aprender a implementar servidores en la nube, para aprender a implementar clusters en la nube. Por ejemplo, hay procesos que no son viables en una sola máquina, porque son procesos para trabajar computación en paralelo. En, en los servicios de Google Cloud, de Amazon Web Service y de Microsoft Azure, eh, dentro de los servicios que ofrecen la creación de clusters para uno poder correr esos procesos en paralelo. Es buena idea después de la de Cisco hacer la de Amazon. De hecho, les recomiendo la de Amazon y les recomiendo la de Google. Y son certificaciones que incluso tienen material de autoestudio, pero también les recomiendo mejor hacer un cursito y luego certificarse. Y son certificaciones económicas, pero también son bastante demandadas. Hay bastante oferta de trabajo para eso. Nubes privadas. Las aplicaciones y servicios basados en la nube que ofrecen en una nube privada son diseñadas para una organización o una entidad específica, como el gobierno. A la nube privada se le puede configurar utilizando, utilizando el reto. Vamos a ver qué dice esto en inglés porque está raro. No entiendo exactamente. Las aplicaciones basadas en servicios de nube privada se ofrecen a organizaciones que pueden ser, a ver, están diseñados para organizaciones específicas como los gobiernos. Una nube privada puede ser establecida utilizando la red privada de la organización a través de, aunque esto puede ser costosa de construir y mantener. Una nube privada también puede ser administrada por fuera de una organización con acceso de seguridad restringido. Efectivamente, estas nubes no son nubes a las que todo el mundo tenga acceso y es básicamente una corporación crea un centro de datos
al cual se le denomina nube, porque para acceder a él se hace a través de Internet, es decir, no lo tiene dentro de un edificio específico de su organización, sino que incluso puede estar en un data center de un proveedor de servicios que arrienda el espacio para que coloquen allí sus servidores, pero nadie más, ningún otro cliente del proveedor de servicios tiene acceso a ese segmento de red o a esos dispositivos, sino únicamente el dueño de la nube privada. Pero, como dice aquí, pueden ser costosas de mantener. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer el gasto de conectividad, el gasto de mantenimiento, el gasto de los servidores y todo el tema relacionado. Entonces, por eso, pues, se utilizan, pero no son la tendencia en la actualidad. Nubes híbridas. Las nubes híbridas, ¿cuándo se dan? Cuando usted tiene sus datos repartidos entre una nube privada y una nube pública. ¿A qué hace referencia eso? Muy probablemente usted tiene sus data por temas de confidencialidad, por temas de seguridad, por temas legales incluso. Usted sus datos como tal los tiene en un servidor dentro de su organización o en una nube privada, pero las aplicaciones con las cuales accede a esos datos, esas aplicaciones sí las tiene en una nube pública. A eso se le denomina nubes híbridas. Y estas nubes comunitarias, que esto no lo van a encontrar mucho en documentación, por ejemplo, si empiezan a estudiar Google Cloud o Amazon Web Service o lo que sea, las empiezan a estudiar nube por fuera del ámbito de Cisco, no van a encontrar mucho este término de nube comunitaria. Pero una nube comunitaria se crea para la utilización exclusiva de entidades u organizaciones. La diferencia entre una nube pública y una nube comunitaria son las necesidades funcionales que han sido personalizadas para la comunidad. Por ejemplo, las organizaciones de servicio de salud deben cumplir las políticas y leyes. Por ejemplo, la HIPAA, que no me pregunten porque no tengo ni idea qué es, que requieren una autenticación y una confidencialidad especiales. Las nubes comunitarias son utilizadas por múltiples organizaciones que tienen necesidades e inquietudes similares. Las nubes comunitarias son similares a un entorno de nube pública, pero con el establecimiento de niveles de seguridad, la privacidad e incluso el cumplimiento de reglamentario de una nube privada. Es decir, son servicios de nube que se crean para esquemas de organizaciones específicas, que pueden ser incluso otra vez gobiernos, nubes que están diseñadas para agrupar las entidades de salud, nubes que están diseñadas para agrupar las entidades de educación, etcétera, etcétera. O sea, se personalizan y no se le permite acceso a cualquier organización o a cualquier persona a ese tipo de nube. Es decir, nadie puede pedir conectarse allí si no es una entidad de salud. Nadie puede pedir conectarse allí si no es una entidad de gobierno o de educación o de lo que sea para lo que fue hecha la nube comunitaria. Pero como les digo, esto por fuera de Cisco es un término poco común. Tendencias tecnológicas en el hogar. ¿Hasta allí tenemos alguna duda? No, señor. Perfecto. Tendencias tecnológicas en el hogar. Las tendencias de las redes no solamente afectan la forma en que nos comunicamos en el trabajo y en la escuela, sino que también combinan muchos aspectos del hogar. Las nuevas tendencias del hogar incluyen la tecnología del hogar inteligente o el Smart Home, parecido al Smart City que veíamos de ciudades inteligentes cuando vimos Packet Tracer, pero solamente enfocado en el hogar. Estilo Alexa, luces inteligentes y todo ese tema. La tecnología inteligente para el hogar se integra en los electrodomésticos de todos los días, que luego pueden conectarse como otros dispositivos para hacer que los electrodomésticos sean más inteligentes. El peligro de esto es que entre más inteligentes los dispositivos, más tontos nos volvemos nosotros. Hay que tener cuidado con todo eso. O automatizados. Por ejemplo, puede preparar la comida y colocarla en el horno para cocinar antes de salir de la casa por el día. Usted programa su horno inteligente para la comida que desea que cocine. También estaría conectado a su calendario de eventos para poder determinar a qué hora debería estar disponible para comer y ajustar las horas de inicio y duración de la cocción en consecuencia. Incluso podría ajustar el tiempo y la temperatura de cocción
sobre las bases de los cambios en su agenda. Además, una conexión de teléfono inteligente o tableta le permite conectarse directamente al horno para realizar los ajustes que desee. Cuando la comida está lista, el horno envía un mensaje de alerta a usted o a quien usted especifique de que la comida está terminada y se calienta. La tecnología del hogar inteligente se está desarrollando actualmente para todas las habitaciones dentro de una casa. La tecnología inteligente para el hogar se volverá más común a medida que se expandan las redes domésticas y la tecnología de Internet a alta velocidad. A ver, este tema del hogar inteligente va mucho más allá de la moda y va mucho más allá del glamour en la casa. El tema del hogar inteligente también tiene un alto impacto en la eficiencia energética. Es decir, en los sitios donde se requiere iluminación, donde se requiere calefacción, donde se requiere ventilación, eh, este tipo de hogares inteligentes ajustan automáticamente dos parámetros de iluminación, ventilación, calefacción para obtener el mejor nivel de confort con el menor consumo eléctrico. De allí, por ejemplo, que cuando detectan que la habitación está vacía y la luz está encendida, apagan la iluminación, reducen la calefacción o la apagan, reducen el nivel del aire acondicionado o lo apagan, etcétera, etcétera. Ese tipo de temas inteligentes o ese tipo de hogares inteligentes van enfocados a eso también. El teléfono inteligente se actualiza desde la nube con el estado de los dispositivos del hogar inteligente y el automóvil inteligente. El usuario puede usar el teléfono inteligente para interactuar con la casa y el coche. Y pues también ayudar a facilitar algunas tareas, ¿no? Por ejemplo, esos robots que parecen un disco que hoy en día se compran y usted los coloca en el piso y son capaces de ir barriendo la casa. Hoy en día también, pues, con el ritmo de vida que se lleva, pues barrer la casa no es una actividad prioritaria, pero es necesaria. Entonces podemos tener un tipo de dispositivos de esos que se encargue de barrer la casa y sobre todo no la va a barrer cuando usted esté ocupado en la sala o atendiendo algo, no, la va a barrer cuando detecta que la zona está libre para hacer el proceso de limpieza. Las redes Powerline para redes domésticas utilizan cableado eléctrico existente para conectar dispositivos, como se muestra en la figura, redes Powerline. Hay unos dispositivos que se llaman los PLC. Bueno, hay varios dispositivos que se llaman PLC, pero hay unos específicos que son los Power Line Connectors o los Power Line Adapters, se llaman PLCs o PLAs, que son dispositivos a los que usted conecta a la toma eléctrica y le conecta un cable de red y son capaces de transmitir datos a través de la red eléctrica. Usted le conecta un cable de red al primero, es decir, del módem de su proveedor de internet, por poner un ejemplo casero, usted saca un cable de red y lo conecta al PLC, o al adaptador de Powerline. Ese adaptador lo conecta a una toma eléctrica. Y después usted puede conectar otro adaptador, así como se ve en la figura, usted puede conectar otro adaptador de esos a otra toma eléctrica y de ahí sacar un cable o transmisión inalámbrica para sus dispositivos que tenga. ¿Esto cuándo se usa? Cuando pues no tenemos la facilidad de utilizar redes inalámbricas y cuando no tenemos la facilidad de utilizar cables de red convencionales. Estos dispositivos funcionan bien, pero hay que tener en cuenta que hay aparatos eléctricos que usamos en la casa que meten ruido en la red. Y si estos PLCs están o estos adaptadores eléctricos están en el mismo circuito o en la misma fase que esos aparatos eléctricos que generan ruido, pues puede degradarse la comunicación. Un aparato que genera ruido en la red eléctrica, por ejemplo, una licuadora. ¿Por qué? Porque es un motor, un ventilador. De esos ventiladores convencionales generan ruido en la red eléctrica. Entonces, eso nos podría degradar la señal que transmitimos a través de la interfaz o del mismo cableado eléctrico. Entonces nos dice esto, mediante un adaptador estándar de línea eléctrica, los dispositivos pueden conectarse a la LAN donde haya un toma corriente. No es necesario instalar cables de datos. Y se utiliza poca o ninguna electricidad adicional mediante el uso de los mismos cables que transmiten la electricidad
La red de línea de alimentación envía información mediante el envío de datos en ciertas frecuencias. La red Powerline es especialmente útil cuando los puntos de acceso inalámbrico no pueden llegar a todos los dispositivos en el hogar. La red Powerline no es un sustituto del cableado dedicado en redes de datos. Sin embargo, es una alternativa cuando los cables de red de datos y las comunicaciones inalámbricas no son posibles o efectivas. Entonces, hay que tener en cuenta, esto es una alternativa. No es que sea de primera mano la mejor opción. Banda ancha inalámbrica en los hogares. En muchas áreas donde el cable y el DSL no están disponibles, es posible que la conexión inalámbrica se utilice para conectarse a Internet. El proveedor de servicios de Internet inalámbrico, ¿qué es? El proveedor de servicios de Internet inalámbrico o el WISP, Wireless Internet Service Provider, es un ISP o un proveedor de servicios de Internet que conecta a los suscriptores a un punto de acceso designado o una zona activa mediante tecnologías inalámbricas similares a las que se encuentran en las redes de área local inalámbricas, o sea, las wireless LAN. Los proveedores de servicios de Internet inalámbrico se encuentran con mayor frecuencia en entornos rurales donde los servicios de cable o DSL no están disponibles, aunque eso ha variado. Aunque se puede instalar una torre de transmisión separada para la antena del ISP, típicamente la antena está unida a una estructura elevada existente, como una torre de agua, una torre de radio. Se instala una pequeña antena en el techo del suscriptor al alcance del transmisor del proveedor. La unidad de acceso del suscriptor se conecta a la red conectada por cable dentro del hogar. Desde la perspectiva del usuario doméstico, la configuración no es muy diferente a la de un DSL o servicio de cable. La diferencia principal es que la conexión del hogar al ISP es inalámbrica en lugar de establecerse mediante un cable físico. Eso eran los detalles del proveedor, ahora los detalles del servicio. Otra solución inalámbrica para los hogares y las pequeñas empresas es la banda ancha inalámbrica, como se muestra en la figura. Una antena que transmite y un receptor de algún tipo en la casa que recibe esa señal Wi-Fi. Esta solución utiliza la misma tecnología celular que un teléfono inteligente. Se instala una antena fuera del hogar que proporciona conectividad inalámbrica o por cables a los dispositivos en el hogar. En muchas zonas de banda ancha inalámbrica doméstica compite directamente con los servicios de DSL y de cable. Eso es más o menos el servicio que vende DirecTV. No sé si alguno acá tiene servicios de DirecTV banda ancha, que es básicamente un modem celular con una antena y que recibe la señal. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Ok. Bueno, vamos a verificar. ¿Qué característica es una... Vamos a pasarlo a inglés para Recent Trends. ¿Qué característica es una buena herramienta de conferencias para usar con otros cuando se encuentran ubicados en cualquier sitio en su ciudad o incluso en otro país? BioD. Com- ¿Qué característica es Video community, ¿no? Video Comunicador de video. Communications o BioD? Tenemos dos. Lo vuelvo a leer. ¿Qué característica es una herramienta buena para conferencias con otros que se encuentran ubicados en su ciudad o en cualquier otro lado? ¿Qué herramienta Video, de comunicación? video community, ¿no? Ok, Video Communications, perfecto. ¿Qué característica describe utilizar herramientas personales para acceder a la información y comunicarse a través del campus o de la red del campus o de la empresa? O sea, uso mis dispositivos para acceder a la red. ¿Cuál? BioD. BioD, ok. ¿Qué característica contiene opciones como pública, privada, personalizada e híbrida?
Nube. Sí, cloud Nube. computing. Cloud computing, ok. ¿Qué característica se utiliza para conectar dispositivos a una red utilizando el toma eléctrico? Power line. Powerline. Perfecto, ok. ¿Qué característica utiliza la misma tecnología de celular como un smartphone? Banda ancha inalámbrica. Wireless broadband. Banda ancha inalámbrica, ok, vamos a chequear. Perfecto, estamos bien con eso. Seguridad de la red. Ya vamos terminando este capítulo. Todo el otro capítulo sí es básicamente técnico. En el otro sí ya vamos a meter las manos en harina con la configuración de dispositivos. Network security. Amenazas de seguridad. Vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle que lo traduzca aquí. A ver, que esto a veces lo traduce mejor de la traducción que ya viene. Amenazas de seguridad. Sin duda, ha escuchado o leído noticias sobre la violación de la red de una empresa, lo que da a los actores de amenazas acceso a la información personal de miles de clientes. Por esta razón, la seguridad de la red siempre será una de las principales prioridades de los administradores. La seguridad de la red es una parte integral de las redes informáticas, independiente de si la red está dentro del hogar con una sola conexión a Internet o es una corporación con miles de usuarios. Mire, esto es muy importante. A veces no le prestamos atención a la seguridad de la red de nuestro hogar y tenemos contraseñas de Wi-Fi muy débiles. Resulta que cualquier persona con la contraseña de Wi-Fi y con los métodos adecuados puede acceder a nuestros datos. Y nuestros datos son tan importantes como la clave de nuestra cuenta bancaria, de nuestra tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Entonces hay que prestarle atención a la seguridad de nuestra Wi-Fi. La seguridad de las redes debe considerar el entorno, así como las herramientas y los requisitos de la red. Debe proteger los datos y al mismo tiempo permitir la calidad de servicio que los usuarios esperan de la red. Asegurar una red implica protocolos, tecnologías, dispositivos, herramientas y técnicas para proteger los datos y mitigar las amenazas. Los vectores de amenazas pueden ser externos o internos. Muchas de las amenazas de seguridad en redes externas hoy en día se originan en Internet. Cuando hablan de los vectores de amenaza se refiere a los puntos débiles, a por dónde nos pueden atacar, a las estrategias de ataque a nuestra red o a la red de nuestra empresa. Hay varias amenazas externas comunes a las redes: virus, gusanos y troyanos. Contienen un software o código malicioso que se ejecuta en el dispositivo del usuario. Esos son los virus, gusanos y troyanos. Los spywares y los adware. Estos son tipos de software que se instalan en un dispositivo de un usuario. Luego, el software recopila información en secreto sobre el usuario. Un spyware generalmente está dedicado a recopilar información, es decir, a robar información de su dispositivo. Un adware generalmente es un software que tiene como fin lanzar ventanas emergentes con probabilidades. Es decir, mira lo que usted está haciendo, no tanto con el objetivo de robar información, sino con el objetivo de saltarle publicidad. Es, estos generalmente tienden a colocar lento el sistema donde están instalados y estos generalmente tienden a ser exageradamente molestos, faltando avisos por todas partes. Últimamente los adware no se ven mucho, los spyware sí. Ataques de día cero, también llamados ataques de hora cero, ocurren el primer día en el que se conoce una vulnerabilidad. Es decir, se sabe que se detectó una falla en Windows, en el protocolo de yo no sé qué historia que permite que un atacante tome el control del equipo. Todos los ataques que ocurren en el momento de que se conoce esa vulnerabilidad se les denomina ataques de día cero, aunque generalmente ocurren antes de que se descubra la vulnerabilidad, es decir, antes de que se conozca esa vulnerabilidad al público. Ataques de actores de amenazas, no vamos a ponerlo en la traducción normal porque aquí ya la traducción quién sabe qué decía.
Amenazas de atacantes. Una persona malintencionada ataca dispositivos de usuario o recursos de red. Ataques por denegación de servicio. A esto se le conoce como DOS. Vamos a escribirlo por aquí. A esto se le conoce como DOS, Denial of Service, o DDoS, Distributed Denial of Service. Denegación de servicio y denegación de servicio distribuida. Vamos a mirar si la diapositiva no explica, se los explico. Ataques por denegación de servicio. Estos ataques ralentizan o bloquean las aplicaciones y procesos de un dispositivo de red. ¿Qué ocurre o cómo generalmente se dan estos ataques de denegación de servicios? Por ejemplo, una página web. Una página web está instalada en servidores y los servidores, aunque sean muy grandes, tienen una capacidad de respuesta para n usuarios concurrentes, o sea, n usuarios al mismo tiempo. Para 1000 usuarios, 10.000, 100.000, 1.000.000 de usuarios, los que sean. Pero generalmente hay un límite. Entonces, un ataque de denegación de servicio, ¿cómo puede darse en el caso de una página web? Que se crean muchas peticiones al mismo tiempo a esa página web. Por ejemplo, 1.000.000 de peticiones en un segundo. Que hacen que el servidor se colapse y deje de responder, o que sí responda a ese 1.000.000 de peticiones, pero no le responda a otros usuarios. Eso es un ataque de negación de servicio. Y un ataque de negación de servicio distribuido es cuando, aparte de generarse esas millones de peticiones por segundo, se generan desde muchos puntos en el Internet hacia el mismo servicio. Eso hace que el ataque sea más difícil de detener, porque cuando el ataque viene de una sola parte, de un solo punto, pues generalmente uno bloquea esa dirección desde donde viene el ataque y suspende el ataque. Pero si el ataque viene desde múltiples puntos en Internet al mismo tiempo, es más difícil bloquear todos esos puntos. Y aparte tienen como característica que esos ataques de denegación de servicio distribuido van cambiando de direcciones. Entonces usted va bloqueando unas y el ataque va apareciendo desde otras. Eso hace que sea difícil protegerse de un ataque de esos. Sin embargo, hay medidas bastante efectivas. Eso en el caso de un tema web. Sin embargo, cuando estemos en módulo 2, vamos a ver que esos ataques de denegación de servicios no solamente se dan a los servidores web, sino también a nuestros servicios de red, como el servidor de direcciones, etcétera, etcétera. Y vamos a ver cuáles son las medidas para protegernos de eso que debemos implementar. Eso lo vemos en el módulo 2, es decir, el módulo siguiente a este módulo 1 en el que estamos. No en este curso, sino en el curso siguiente. Vemos todo eso. Interceptación y robo de datos. Este ataque captura información privada de la red en una organización. A este ataque de interceptación y robo de datos generalmente se le conoce como ataque man in the middle, hombre en el medio. Así se le conoce a este tipo de ataques de interceptación. Robo de identidad. Este ataque roba credenciales de inicio de sesión de un usuario para acceder a datos privados. ¿Cuántos aquí memorizan sus contraseñas en Google en un computador compartido? Muchos, me imagino, que tienen las contraseñas guardadas en el navegador. Esas contraseñas son fáciles de sacar del navegador si el atacante tiene acceso a su computador. Entonces, mala práctica. También es importante tener en cuenta las amenazas internas. Se han llevado a cabo numerosos estudios que muestran que las violaciones de datos más comunes suceden a causa de los usuarios internos de la red. Esto se puede atribuir a dispositivos perdidos o robados o al mal uso accidental por parte de los empleados. Y dentro del entorno comercial, incluso a empleados maliciosos. Con las estrategias de BioD en desarrollo, los datos corporativos son mucho más vulnerables. Por lo tanto, al desarrollar una política de seguridad, es importante abordar las amenazas de seguridad internas y externas como se muestran en la figura. ¿Dudas, inquietudes hasta ahí? Ninguna, profe. Ok.
Soluciones de seguridad. No hay una solución única que pueda proteger a una red contra la variedad de amenazas que existen. Por ese motivo, la seguridad debe implementarse en varias capas y debe utilizarse más de una solución de seguridad. Si un componente de seguridad no puede identificar y proteger la red, otros pueden tener éxito. En general, la implementación de seguridad de las redes domésticas es muy básica. Por lo general, lo implementan los dispositivos finales, así como el punto de conexión a Internet, e incluso puede confiar en los servicios contratados por el ISP. Estos son los componentes básicos de seguridad para una red doméstica de oficina pequeña. Recuerden que estas redes domésticas o de oficina pequeña las denominamos SOHO, Small Office Home Office. Antivirus o anti-spyware. Estas aplicaciones ayudan a proteger los dispositivos finales para que no se infecten con software malicioso. Filtrado de firewall. El filtrado de firewall bloquea el acceso no autorizado dentro y fuera de la red. Esto puede incluir un sistema de firewall ejecutado en un host que se implemente para impedir el acceso no autorizado al terminal o a un servicio de filtrado básico en el router doméstico para impedir el acceso no autorizado del mundo exterior a la red. Todos nuestros routers de internet que nos instala el proveedor tienen un filtrado de firewall activo. Aparte de que cuando veamos direccionamiento IP y NAT nos vamos a dar cuenta que no es tan fácil llegar a nuestro computador desde internet. El antivirus y el anti-spyware son dos software que debemos tener en nuestros sistemas. Mucha gente tiene la idea de desactivar el firewall de Windows. El firewall de Windows no se debe desactivar. El firewall de Windows se debe configurar para que trabaje como nosotros queremos que trabaje, en el caso de que necesitemos abrir puertos en nuestro computador para algunas cosas. Pero no es buena práctica desactivarlo. De hecho, tener el antivirus que viene con Windows, hablo de Windows 10 en adelante, Windows 10, Windows 11, el antivirus que viene con Windows y el firewall de Windows activos es una medida buena de seguridad. Ahora, ningún antivirus ni ningún firewall es bueno si usted se mete a páginas con baja reputación o si usted instala software pirata en su computador. Hoy en día no es necesario. Hoy en día hay cualquier cantidad de software gratuito para lograr lo mismo que antes hacíamos con software pirata. Incluso, por ejemplo, yo por política tengo que en mis computadores y en los computadores que hay en mi casa, no hay ningún software que sea pirata. O tenemos una opción gratuita o pagamos por el software o no lo utilizamos. Punto. Con eso, ¿qué hemos logrado? Que no tenemos virus, no tenemos spyware, no tenemos problemas en nuestros equipos ni en nuestra red a raíz de eso. Y como les decía, hoy en día hay cualquier cantidad de aplicaciones gratuitas para lo que quiera, para edición de video, para grabación de video, para manipulación de imágenes, para incluso hasta de ofimática. Hay aplicaciones gratuitas y que funcionan bien. Por otra parte, la implementación de seguridad de red en redes de la empresa normalmente consiste en la integración de numerosos componentes en la red para controlar y filtrar el tráfico. Lo ideal es que todos los componentes funcionen juntos, lo que minimiza la necesidad de mantenimiento y aumenta la seguridad. Las redes más grandes y las redes corporativas utilizan filtros, antivirus, anti-spyware y firewall, pero también tienen otros requisitos de seguridad. Sistemas de firewall dedicados. Estos son máquinas que están construidas para hacer firewall. Estos proporcionan capacidades de firewall más avanzadas que se pueden filtrar grandes cantidades de tráfico con más granularidad, es decir, pueden analizar el tráfico con más detalle. Listas de control de acceso o ACLs. Estas filtran aún más el acceso y el reenvío de tráfico en función de las direcciones IP. Estas las aprenderemos a configurar en los dispositivos Cisco. Estos sistemas de firewall dedicados los vemos, pero en el curso de CCNA Security. En CCNA básico no lo vemos. Las listas de control de acceso, en cambio, sí las aprendemos a configurar en este curso. Sistemas de prevención de intrusiones también son máquinas. Estos identifican amenazas
de rápida propagación como ataques de día cero u hora cero. Estas también se aprenden a manejar en el CCNA Security. Redes privadas virtuales o VPNs. Estas proporcionan acceso seguro a una organización para trabajadores remotos. Estos sí las aprendemos a configurar en el CCNA, por allá en el módulo 3. Requisitos de seguridad de la red. Los requisitos de seguridad de la red deben tener en cuenta el entorno, así como las diversas aplicaciones y los requisitos informáticos. Tanto el entorno doméstico como el empresarial deben poder proteger sus datos y asimismo permitir la calidad de servicio que los usuarios esperan en cada tecnología. Además, la solución de seguridad implementada debe poder adaptarse a las crecientes tendencias en la red. Y aquí tenemos un esquemita que nos muestra diferentes componentes de la red y vemos como acá tenemos los cortafuegos o los firewall y vemos cómo tenemos implementadas listas de control de acceso que se implementan en los enrutadores. Y por otro lado tenemos políticas de acceso en nuestros dispositivos intermedios. Verifique su comprensión acerca de la seguridad de la red. Vamos a mirar. Ve esto porque nos quedó así. Idioma detectado. ¿Qué ataque hace más lento, ralentiza o provoca el fallo de los equipos y los programas? ¿Qué tipo de ataque? Firewall, El virus, de DOS. DOS. denial of service. ¿Alguien tiene otra idea? Bueno. ¿Cuál opción crea una conexión segura para los trabajadores remotos? Fue la última que vimos. VPN, Virtual Private Network. Network, perfecto. ¿Cuál opción bloquea el acceso no autorizado a su red? Firewall, los virus, El firewall. 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 Ok. ¿Cuál opción describe un ataque de red que ocurre el primer día que se descubre una vulnerabilidad? Zero Day and Zero Hour. Sí, Zero Day. ¿Cuál opción describe un código malicioso que se ejecuta en nuestros dispositivos? Es un programa malicioso. El troyano Trojan Horse. Exactamente, los virus y los troyanos. Vamos a chequear a ver. Perfecto. Lo tenemos claro hasta ahí. El profesional de TI. Y aquí nos van a hablar acerca de CCNA. Portugués do Brasil. CCNA. Y ya estamos terminando este primer módulo. Como estudiantes de NEDACAT es posible que ya tenga una carrera en TI o que siga preparándose, bueno, o que siga preparándose para prepararse para su carrera profesional. Bueno, no está la traducción muy buena. En cualquier caso, es bueno conocer las habilidades necesarias para adaptarse a los tipos de trabajos que están disponibles en TI. La función y las competencias necesarias de los ingenieros de redes están en desarrollo y son más necesarias que nunca. La certificación Cisco Certified Network Associated o CCNA demuestra que usted tiene conocimiento de las tecnologías fundamentales y asegura que se mantenga relevante con los conjuntos de habilidades necesarios para la adopción de tecnologías de la próxima generación. Un CCNA consolidado y actualizado para ingenieros de redes consta de 3 cursos y un examen que cubre los temas fundamentales para todas las tecnologías de red. El nuevo CCNA, es decir, este que ustedes están haciendo, se enfoca en temas de seguridad y fundamentos de IP junto con programación inalámbrica, virtualización, automatización y red. Existen nuevas certificaciones, DevNet, de nivel asociado, especializado y profesional,
para validar sus habilidades en desarrollo de software. Existen opciones de certificación especializadas para validar sus habilidades de acuerdo con el rol e intereses laborales. Esto incluye la certificación Cisco Enterprise Advanced Infrastructure Specialist. Puede empezar donde quiera, no hay requisitos previos para comenzar a obtener su certificación de nivel asociado, especialista, profesional o experto. Los créditos de educación continua para la recertificación y el desarrollo conjunto ya están disponibles para el CCNA. Es decir, nos dice que este curso en el que ustedes están inscritos, que es el CCNA, está enfocado en qué? En los temas de seguridad, fundamentos de IP y configuración o programación de redes inalámbricas, a la vez que la virtualización y la automatización de la red. En eso estamos basados. Hay otras certificaciones como la de ERNET, pero eso es ya para programadores. De hecho, no es para programadores, no es para gente que ya sea programador. Ahí se aprende programación desde cero, con un enfoque orientado a las redes, pero se aprende programación primordialmente en lenguajes como C++ y Python. Empleos de redes. Su certificación CCNA lo preparará para una variedad de puestos de trabajo en el mercado actual. www.netacad puede hacer clic en el menú Carreras y a continuación seleccionar oportunidades de empleo. Puede encontrar oportunidades de empleo donde vive utilizando el nuevo programa Talent Bridge Matching Engine. Busque trabajos con Cisco y con asociados y distribuidores de Cisco que necesiten estudiantes y graduados de Cisco Networking Academy. También puede buscar empleos de TI usando motores de búsqueda online como Indeed, Glassdoor y Monster. Utilice términos de búsqueda como TI, administrador de red, arquitecto de red y administrador de sistemas informáticos. También puede buscar utilizando el término Cisco CCNA. Laboratorio, investigue las oportunidades de trabajo en redes TI. Este laboratorio encontró empleos que le interesan. ¿Cuántos son? ¿Qué actitudes? Hagamos este laboratorio, por favor. Este laboratorio es básicamente un proceso corto de mirar cómo buscar trabajo. No que ustedes estén buscando trabajo, pero si lo están buscando y encuentran, pues mejor. En este trabajo solamente me van a enviar respuestas a las 4 preguntas que están al final. ¿Qué puestos buscó? ¿Qué aptitudes y certificaciones se requerían? Si encontró empleo y si encontró empleos que le interesan. Solamente esas 4 respuestas. Bueno, es que creo que son las únicas 4 preguntas. Sí. Entonces realicemos ese laboratorio que es el 193, por favor. Luego de eso, señores, luego de ese laboratorio está esta prueba del 1-10-2. Esta prueba del 1-10-2, por favor, háganla y me envían por correo el pantallazo de que hizo buen trabajo. Yo sé que aquí dice mostrar y les aparecen las respuestas, pero pues interesante que ustedes intenten resolver el cuestionario y que si tienen dudas en por qué alguna respuesta no les funciona, me pregunten, porque este ya es la evaluación de todo este capítulo 1 que hemos visto, ¿sí? De todo este capítulo Eh, 1. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Es que lo vi ahorita. Estos sistemas de seguridad IPS y el otro que no me acuerdo cómo era que se llamaba, también se pueden atacar a través de DOS, ¿no? Y DOS. Ah, puede ser. Generalmente sí se puede, o sea, tú puedes intentar el ataque, pero generalmente
Esos sistemas trabajan incluso con módulos de inteligencia artificial que los ayudan a defenderse de todas esas cosas, Mm, ¿ya? ya, esa era mi Aunque no pregunta. están diseñados para eso, están diseñados para prevenir intrusiones y para detectar intrusiones. No, sí, obvio, lo digo porque, o sea, si uno ataca eso sería más fácil luego atacar lo otro, ¿no? Sería más fácil, pero delante de esos aparatos generalmente hay un firewall. Antes de ellos hay un firewall. Sí, sí, gracias, bro. Ok. Listo, chicos. Entonces empiecen y me envían esas dos cositas. Como siempre, sigo acá, apago el micrófono, voy un momento por agua, les aviso a lo que esté disponible nuevamente, apago el micrófono y sigo aquí para cualquier duda. ¿Listo? Listo, profe. En este laboratorio del 193 hay que enviar estas cuatro respuestas que están acá. Respuesta, perdón, a estas cuatro preguntas que están acá. Solamente estas de reflexión. El laboratorio lo que hace es una especie de simulación de búsqueda de empleo en tecnología de redes. Ahora, el laboratorio habla de unas páginas. Habla, por ejemplo, de monster.com. Pero esa página Monster no está, digamos, activa, ¿sí? Y puede que pase con algunas otras. Puede que pase con esta Salary y PyScale. Entonces, no se preocupen por eso. Pero en cuanto a la búsqueda de las oportunidades de trabajo, las podemos buscar en el propio Google como empleos Cisco, CCNA, y él nos bota una lista de empleos. ¿Sí? Nos bota una lista de empleos acá en la que nosotros podemos visualizar y podemos darnos una idea acerca del tema. También en LinkedIn podemos hacer una búsqueda como Cisco CCNA y luego de que nos dé los resultados le decimos empleo y podemos mirar acá y hacernos una idea de qué empleos hay. E incluso en el caso de LinkedIn y de Cisco, algunos de estos empleos publican el salario. Listo, y publican las condiciones que hay que tener, etcétera, etcétera. Con eso podemos resolver el tema. Por ejemplo, aquí tenemos un ingeniero especialista en Network CCNA. Dice que lo publicaron hace 4 días y tiene un salario que va entre 3.500.000 y 4 millones por mes y da las condiciones. Entonces, eso es lo que queremos que hagan con el taller. Ah, bueno, profe. Muchas ¿Listo? gracias. Ok, Sí, señor. ok.